Bueno, pues ahora sí, vamos a platicar vía Zoom con el maestro Julio César Bonilla. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y es que, ¿cuál es el avance en la transparencia de los partidos políticos en la capital y cuáles son sus obligaciones de ley? Esto en el marco del presente año electoral 2020-2021, que por cierto arrancó la semana pasada aquí en la capital del país. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Wendy, a tus órdenes y un saludo a tu amable auditorio. Gracias Al, por con- esta invitación. Al contrario, siempre es un gusto platicar con usted. Pues coméntenos algo de lo que todavía pareciera no pudiéramos avanzar, es en el que los partidos políticos pues sean tan transparentes como uno quisiera, ¿no? O sea, saber, conocer qué gastan, qué hacen, cómo lo hacen con lo que reciben y que finalmente pues es el recurso público, es parte de lo que nosotros aportamos con nuestros impuestos, ¿no? Me parece que acabas de señalar unos temas centrales de nuestras democracias modernas en la parte adjetiva, en la parte de los procedimientos. Sí, tiene que ver justamente cómo enlazamos hoy la transparencia con los partidos políticos, los procesos electorales y naturalmente con la rendición de cuentas. Como tú sabes, hoy la democracia se vincula con la transparencia de manera muy intensa. Se han creado en nuestro país tres grandes sistemas: el Sistema Nacional Electoral, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización y también el Anticorrupción. Creo que es momento de echar a andar los tres sistemas para perfeccionar los mecanismos de transparencia en las elecciones, que me parece es una agenda todavía pendiente en la República con relación a la integridad de las elecciones, a los resultados de las elecciones y cómo penetra en el ideario de nuestra sociedad, que las elecciones efectivamente son libres y que se respetan los principios en materia electoral. Hoy el acceso a la información pública constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción en las elecciones y hacer realidad el principio de transparencia en realidad en la gestión pública, incluso en la de los órganos constitucionales autónomos como el propio INE o los tribunales, y mejorar la calidad de nuestra democracia con rendición de cuentas. Me parece que ahí está centrado el tema para nosotros. El costo material de no tener transparencia en los procesos electorales en una democracia como la nuestra es mucho más elevado que sí tenerlos. La integración del sistema electoral con el de transparencia y el de combate a la corrupción tienen que fortalecerse para que de una vez y por todas los ciudadanos podamos acceder a mayor información en lo que sucede en los procesos electorales. Y quiero aquí decirte, Uh mi -huh. querida Wendy, que la transparencia en los procesos electorales implica de manera irreductible generar un poderoso y transparente flujo de información completa, veraz, verificable, disponible, debidamente organizada entre las instituciones que forman parte de los procesos. Me refiero tanto a las instituciones administrativas como jurisprudenciales, pero también la de los partidos políticos y lo de los candidatos independientes, porque en suma se pueden convertir en un antídoto para disipar la niebla que representa la falta de integridad de las elecciones y el secretismo que tanto ha afectado a los procesos electorales durante años y que exponen a las sociedades naturalmente a una ruptura institucional por colisión de intereses políticos, económicos e ideológicos. ¿Cuántas veces no hemos visto en este país que a la conclusión de un proceso electoral, familias, la sociedad entera se puede colisionar y puede escindirse por justamente no conocer lo que verdaderamente sucedió durante todo el proceso electoral? Ahora yo le preguntaría, comisionado, ¿qué tanto ha cambiado la rendición de cuentas desde la llegada de los nuevos gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel capitalino, ¿no? Gobiernos que pues han señalado que parte de su trabajo es atacar, combatir la corrupción y por supuesto también transparentar, ¿no?, lo que se está haciendo para ello no dejar pues un mal sabor de boca a la ciudadanía. Mira, yo te puedo decir la posición que tenemos desde la Ciudad de Uh México. -huh. En la Ciudad de México hemos tenido una relación bastante intensa con los poderes tradicionales en la capital. ¿Y a quién me refiero? Naturalmente al Poder Ejecutivo, encabezado por la doctora Claudia Uh Sheinbaum, -huh. al Poder Judicial y al Poder Legislativo. A mí me parece que los tres poderes forman parte de esta gran estructura que en general ha marcado un importante avance en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Hemos creado una sinergia bastante intensa a partir de firmas de convenios específicos, firmas de convenios generales, acciones de transparencia abierta, es decir,
gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta. Hace falta mucho por hacer, pero de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho, las tres primeras que desarrolló este nuevo pleno el Instituto de Transparencia, hay una mejora importante en materia de rendición de cuentas y de transparencia por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por parte del Judicial en la capital del país. Tenemos pendientes que Ujú. atender, naturalmente, vinculados con otros sujetos que son los partidos políticos, los fideicomisos, los sindicatos, los fondos públicos, es decir, todos estos actores que habían escapado al impacto de la transparencia durante una larga data y que hoy en la capital del país tenemos el reto de llegar a alcanzar el cumplimiento total de sus obligaciones de transparencia, porque la transparencia hoy tiene una doble función, una función sí social, de control y de regularidad democrática, de pesos y contrapesos al poder, que desde la vía democrática pueden generar legitimidad y transparencia, pero también le es de utilidad a los gobiernos y en este caso a los partidos políticos. En la mayor, entre mayor información exista, ordenada, verificable, útil, también puede ser una herramienta muy eficaz en este momento ante la diáspora que significa las famosas fake news en la famosa etapa de la posverdad. Hoy, como sabes, además de la pandemia que estamos enfrentando del COVID-19 de manera simultánea, estamos enfrentando la famosa infodemia. Es decir, y en procesos electorales justamente es cuando mayores noticias falsas, fake news, aparecen en la contienda electoral. Entonces, en la medida en que los partidos, los candidatos y todos los actores de la contienda electoral puedan transparentar vía un ejercicio de rendición de cuentas abierto en los portales de transparencia que constitucionalmente están obligados a habilitar, mayor certeza le daremos a la gente, a la sociedad, para saber si ciertos extremos que se presentan en la contienda electoral se logran configurar o no y desbaratar de una vez y por todas con rendición de cuentas y transparencia también este flagelo que es las fake news o las falsas noticias en un momento tan importante para nuestras democracias. Comisionado, ¿y qué, bueno, en este análisis que ustedes han realizado desde su llegada al frente del Instituto de Transparencia de aquí de la Ciudad de México, qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no hemos podido dar el siguiente paso para, pues, ser un país, una ciudad totalmente transparente, para que nuestros partidos políticos sean transparentes, para que todo lo que se hace aquí tengamos nosotros conocimiento de ello sin que nos quieran tapar algunos movimientos, nos quieran esconder algunas cosas? Y bueno, en ese sentido, ¿cuánto faltaría para poder llegar a ser una entidad totalmente transparente, hablando de materia política, de materia de recursos, en fin? Mira, esa es una pregunta muy interesante, Wendy, que siempre lo hemos discutido tanto en la institución como en la academia. Ujú. El reto de la transparencia para penetrar a nuestras democracias no ha sido un camino sencillo ni en México ni en el mundo. Debo decirte que el camino de la transparencia en el mundo y particularmente en México ha tenido muchas tensiones, muchas diferencias con el poder. Te voy a dar un ejemplo de lo que escuchamos en la última Semana Nacional por la Transparencia en 2019 por alguien que era integrante de la UNESCO. Ujú. Decía que uno de los ejemplos más vistoso sobre este tema es en la autobiografía del primer ministro Tony Blair, una democracia de 400 años, decía que cometió o haber cometido tres grandes errores cuando fue primer ministro en Inglaterra. Uno de ellos era haber permitido la aprobación de una ley de acceso a la información pública. Imagínate cuáles son los retos de un país como el nuestro en materia de transparencia y sin embargo lo hemos logrado. Es decir, durante casi 40 años, las leyes de acceso, las instituciones de acceso a la información pública durmieron el sueño de los justos. Como tú Ujú. sabes, en 1976, con la reforma que creó la pluralidad y la democracia como hoy la entendemos en México, se agregó al sexto constitucional el derecho de acceso a la información pública. Pero durante 40 años no tuvimos un desarrollo reglamentario ni institucional que dotara de fortaleza a esta institución. Fue ya muy llegada el siglo Ujú. XXI, con la primera gran alternancia en el Ejecutivo Federal, que se crea el IFAI, que se reglamenta el sexto constitucional y es como penetramos ya en la República en materia de transparencia. Y es hasta 2014, querida Wendy,
que el Instituto Nacional de Transparencia es dotado de autonomía constitucional. Es decir, en el desarrollo institucional, democrático y reglamentario de esta materia ha ido escalando poco a poco en nuestra república y en nuestra democracia, y hoy por hoy me parece que los avances son muy importantes. Hoy podemos hablar, a diferencia de hace 20 Ajá. años, de un México más transparente, de una capital más transparente, de un gobierno más abierto del que conocimos tú y yo hace 20 años. Hace 20 años difícilmente podríamos explorar lo que hoy podemos explorar vía la transparencia Claro. con las capacidades institucionales. Hace falta mucho por hacer, sí, y en gran medida depende de la voluntad política, democrática, institucional de los gobiernos, pero también de las instituciones y de la propia sociedad. Por ejemplo, en materia de combate a la Ujú. corrupción, que se Sí. relaciona directamente con la transparencia, y con eso termino, Ajá. creo que es un asunto bidireccional. No se va a arreglar el secretismo ni la corrupción en México por obra de magia. Tenemos que empujar de manera decidida gobiernos y sociedad para lograr que esto se Claro. consolide más temprano que tarde. Pues, comisionado, yo le agradezco como siempre el que platique con nosotros en este espacio. Sin duda va a ser materia que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses precisamente por este proceso electoral y lo vamos a seguir buscando. ¿Sí? Muchísimas Gracias por este gracias. espacio. Un abrazo fuerte a todas y todos. Igualmente, Gracias. muchas gracias, el maestro Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de aquí de la capital de la Ciudad de México. Hacemos una pausa, no se vaya, seguimos.